en el 2017 montemos a nuestra empresa, una productora audiovisual, y empecemos con todo el papeleo para establecer la empresa, ¿no? Vamos al notario, en este caso una notaria, iniciamos los trámites con la notaría y en ese momento no hay ningún tipo de problema. El problema pasa cuando llega al registro mercantil. E en el registro mercantil, al tar fecho en asturiano, porque ya la lengua vehicular de la empresa no es la lengua, y es cuando empiezan a llegar los problemas. Bien, ahí ya detectamos el primer caso de represión lingüística para con nosotros, para gente emprendedora que estaba montando una empresa, ¿no? ¿Cuál es la solución que nos dan? Pues la solución que nos dan es una solución muy baja de hacer una traducción y tener una copia. Eso, claro, evidentemente a nivel legal es muy feble, no tiene mucha consistencia. Una traducción, una copia, ese tipo de recursos no dignifiquen el idioma, son pilancos que tenemos que acabar. ¿Cómo acabó la cosa? Pues bueno, al final, a día de hoy, legalmente, si tenemos esa copia, lleguemos hasta donde pudimos llegar, bloqueónos el registro mercantil, pero podemos decir orgullosos que dentro de nuestra empresa el asturiano y la lengua del trabajo y la lengua vehicular que tenemos.